Hola a todos. Bueno, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online. Y hoy vamos a hablar de un súper tema que es emprender en crisis. En el contexto que vivimos, la verdad que creo que es súper importante y tenemos una invitada de honor que nos va a decir por qué es importante esto. Y nada más y nada menos para hablar de emprendimientos que a la señora Silvia Torres de Carbonell. Silvia es la directora y es profesora en el Centro de Entrepreneurship IAE del Business School. Así que Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Un Un gusto placer estar aquí nuestro. con vos. Sí, lo mismo, la verdad que para mí, Silvia, bueno, no solo es directora, como les dije, del IAE Business School, sino que ella asesora emprendimientos y bueno, tiene una súper experiencia en tema de emprendedores, tiene una energía increíble, así que lo único que les digo es que escuchen con atención todas sus respuestas, porque realmente es una grande en el tema, así que los va a poder ayudar muchísimo. Así que bueno, Silvia, comentanos un poco. Vos tenés una frase, yo la leí varias veces, la escuché varias veces, que habla de la actitud emprendedora, el mejor antídoto contra la crisis. Comentanos qué significa esto. Yo creo que el ser humano, desde que está en esta tierra, diría yo, ha enfrentado dificultades, crisis, pandemias, catástrofes, guerras, a nivel social y a nivel individual, ¿no es cierto? Pero yo estoy convencida de que tiene en su interior esa capacidad de superar esos obstáculos, esos problemas, esas crisis. Y esto se debe a que yo llamo cuando hay una crisis hay un proceso, ¿no? Lo primero es con lo que nos enfrentamos frente a una crisis, insisto, crisis de cualquier naturaleza, ¿no? Es que tenemos enfrente un peligro. Y frente al peligro uno puede, digamos, esconderse, puede negarlo, puede enojarse, puede desestabilizarse, puede deprimirse. Pero la primera actitud de una persona emprendedora frente al peligro es que el peligro te desafía, o sea, lo transformás en un desafío. ¿Qué quiere decir esto? Decir, busco en mi interior y en el exterior, o sea, porque somos seres sociales, la forma de, digamos, luchar contra ese peligro y vencerlo. Y eso Claro. es lo primero que implica la actitud emprendedora. No inmovilizarse frente al peligro, no esconderse, sino ver cómo lo puedo superar. Y esto, reitero, tiene que ver con una actitud no solo individual y colectiva en una sociedad. Entonces, lo primero es transformar ese peligro en un desafío. Esto implica poner en juego, bueno, desde ya primero la motivación para hacerlo y después todos los recursos que uno puede tener, desde la información, desde la sabiduría, desde la formación, desde los mentores, desde lo que existe desarrollado para superar ese peligro. Esto es lo que hoy, por ejemplo, está haciendo la humanidad con el COVID. La humanidad no se quedó quieta esperando que el COVID nos mate a todos, sino que se empezó a estudiar cómo superarlo a través de los laboratorios, las investigaciones, todo el sistema de salud. Entonces, el ser humano primero transforma el peligro, el ser humano con actitud emprendedora, yo llamo, ¿no? Sí. Transforma el peligro en desafío. Pero después, no solo te quedás con decir cómo supero ese peligro, cómo me desafío y lo supero, sino que hay gente que además después hace un paso más. Y eso es lo que yo llamo la actitud emprendedora completa, diría yo, que es transformo ese desafío en oportunidad. Porque siempre después de una situación hay oportunidades. Entonces ahí es donde yo digo que la actitud emprendedora es el mejor antídoto contra las crisis. No quiere decir que no vas a vivir la crisis, no dije que es que la vas a evitar, lo que digo es como con un veneno, es el antídoto, es lo que te hace salir de la crisis, porque entonces transformaste el peligro en desafío y el desafío en oportunidad.
Y a partir de ahí, el potencial creativo del ser humano es enorme. Y entonces se generan nuevas oportunidades, que es lo que hoy estamos viendo y lo que va a resurgir, yo diría, nuevo de esta situación de crisis que estamos viviendo. Bueno, bárbaro, excelente la aclaración de la frase. Y bueno, relacionado con emprendimientos, te hago otra pregunta. ¿Qué a tu criterio y en tu experiencia es lo más difícil que enfrenta un emprendedor en el inicio? Y cómo esto va variando en el tiempo, ¿no? Si es que varía en el tiempo. Mira, lo primero que creo que enfrenta en general, por supuesto que depende de las historias personales, de los contextos, de su propia experiencia, pero lo primero que debe enfrentar es justamente esta decisión de entrar a un ámbito incierto, porque cuando uno emprende, lo que tengo enfrente es incierto, no tengo la certeza de cuál va a ser el resultado. En general, esto es algo que le pasa al ser humano siempre, porque cada decisión que tomamos, no siempre tenemos toda la información que nos da la certeza de cómo va a resultar esa decisión. Pero en el caso de emprender, en el que pongo en juego muchos factores propios y de otros, el primer gran, yo diría, desafío es justamente eso, superar la incertidumbre. Para eso, primero hay que tener una motivación fuerte, y esto me parece que es uno de los puntos centrales. Yo siempre digo que emprender implica las tres partes constitutivas del ser humano, que es la mente, el corazón y las manos. Si falta alguna de esas tres, seguro algo no va a salir del todo bien. La mente, porque emprender no es solamente un acto, digamos, de la voluntad o de la inspiración. Emprender es un tema serio, porque vos involucrás a otras personas, porque involucrás recursos, porque involucras a tu propia persona y a veces a tu familia. O sea, emprender es una acción muy importante y hay que ser muy responsable cuando uno la ejerce. Entonces, por eso lo que digo, la mente, hay que mirar, hay que entender, hay que comprender, hay que estar muy bien informado. Pero lo segundo es la pasión, porque si vos no estás motivado para hacerlo, no vas a estar capacitado para superar seguro los problemas que vas a tener que enfrentar. Y lo tercero es las manos, porque todo es muy lindo, no es una idea de solo creo una idea maravillosa, hay que ejecutarlo, hay que implementarla. Entonces me parece que lo primero es salir de la situación de incertidumbre, animarse, pero medir los riesgos, porque hay riesgos. Entonces hay que hacerlo racionalmente al proceso. Eso es lo que pienso. Y esto después, como vos bien decís, esos obstáculos que uno va enfrentando van cambiando a lo largo de la historia de un emprendimiento. Porque al inicio es esto, es la incertidumbre, es la falta de recursos seguramente, es ver si vas por el camino adecuado. Pero después, a medida que el emprendimiento va avanzando, se generan otros desafíos. Tengo el equipo adecuado, consigo los recursos adecuados, el mercado va a aceptar mis propuestas, voy a poder llegar a ese mercado, voy a manejar el riesgo del crecimiento. Entonces hay otra serie de riesgos a lo largo del proceso emprendedor. Bárbaro. ¿Y cómo pensás que esta incertidumbre, porque por lo que te estoy escuchando pienso que es una carga muy fuerte esta incertidumbre, ¿no? ¿Se nace, la persona que es emprendedora tiene esto de saber llevarlo o tiene que ir trabajando con este tema en los pasos de su emprendimiento? ¿Cómo lo ves vos? Mira, hay mucha discusión académica de si se nace o se hace emprendedor. Yo con todos mis años trabajando con emprendedores, te puedo asegurar que emprender no es un tema de personalidad, que sería naces con la personalidad para emprender, porque me he encontrado con emprendedores de las más diversas personalidades, desde el muy extrovertido al muy introvertido, desde el más analítico al más marketinero, desde el muy optimista al un poco menos optimista. Entonces no es un tema de personalidad,
es justamente un tema de actitud y de comportamiento. Por supuesto que hay algunas características de la personalidad o de la historia personal de un emprendedor que facilitan el proceso, pero se puede, digamos, se va construyendo al emprendedor y eso se construye a través de formación, de acompañamiento, de propia experiencia, de estar abierto a todo lo que hay dando vuelta para justamente aprender la mejor forma de llevar adelante un proyecto. Se hace a través de recibiendo consejos, mentores, con un muy buen equipo. Entonces, todo es una construcción. No es soplo y hacer botellas. Algunos soplan mejor y otros peor. Por supuesto, insisto, como en cualquier actividad humana, hay gente que está más dispuesta y más predispuesta a lo mejor a desarrollarlo y a otros les cuesta más. Pero no es un tema que se nace sí o sí y chau. Y después es fácil para todos. No. Porque es un proceso, emprender es un proceso de construcción que lleva tiempo y que además te enfrentan a lo largo del proceso emprendedor con una serie de obstáculos que ni te lo imaginabas a lo mejor al inicio, o con situaciones fortuitas positivas que tampoco te imaginabas. Claro. Entonces, por eso insisto, se va construyendo, el emprendedor se va construyendo. Bárbaro. ¿Y cuáles te parece que son las áreas que la mayoría de los emprendedores no consideran, en tu experiencia, y que después a lo largo del camino se encuentran con un paredón, con un obstáculo enorme, y te parece que es bueno que las tengan en cuenta desde un inicio? O que las empiecen a considerar. Lo primero que no tiene que... Claro. Mira, lo primero que para mí, el primer error que yo veo mucho en los emprendedores es que vienen enamorados de una idea. Y en el fondo no pasa por ahí tener un buen emprendimiento. Pasa primero por comprender a fondo el problema que van a resolver. ¿A quién le van a resolver el problema? Entender a fondo, o sea, ser lo que yo llamo expertos en el problema que van a querer resolver. Entender cómo los resuelven otros, o sea, enamorarse del problema y no de la idea o no de la solución, siempre digo esto. Dedicarle mucho más tiempo a ese análisis previo. Eso después recién que tienen bien definido cuál es el problema y a quién se lo quieren resolver, recién después les propongo siempre, recién después empiecen a proponer soluciones alternativas a esos problemas. Y después, el otro punto central es cómo diseñan el modelo de negocio para que esas soluciones creativas o diferenciales realmente generen valor para quien van a resolverle el problema y para la empresa y para la sociedad en general. Entonces, ese para mí es uno de los errores que veo muchísimo. Esto no quiere decir que no tengan que ser persistentes con sus propuestas y que tengan que estar cambiando todo el tiempo, pero sí tienen que ir validando sus ideas con la realidad todo el tiempo. Entonces, por eso se llama el proceso de iteración o de pivote. Claro. Permanentemente tienen que estar leyendo la realidad y esa realidad les va a ayudar a elegir el camino. Así que eso me parece. El otro gran tema, desde el inicio, es clave, es juntarse con la gente adecuada. O sea, yo siempre les digo a los emprendedores, no emprendan ni solos ni en solitario. Ni solos es porque un emprendedor solo generalmente siempre le falta algo, en las buenas o en las malas. Entonces, yo siempre aconsejo equipos de emprendedores y equipos de fundadores. Ni en solitario, porque hoy, por suerte, en la Argentina y en la región y en el mundo ni hablar, hay ecosistemas que ayudan a los emprendedores. Entonces, no lo hagan aislados de un ecosistema. Júntense, súmense a las iniciativas que hay en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, a veces hay en los gobiernos municipales hay iniciativas. Bueno, yo los invito a todo lo que hacemos desde el Centro de Emprendedores del IAE, a través de Naves, de WISE, de tantos programas. Pero lo que digo es no lo hagan solos.
Entonces, ese es mi otro consejo, la importancia del equipo, porque es central, es lo que te va a llevar adelante, te va a permitir llevar adelante. Y después, por supuesto, el otro punto central es no quedarse corto con el acceso a los recursos que vas a necesitar para llevar adelante tu proyecto. ¿Mm? Bueno, bárbaro, gracias. Y un poco la siguiente pregunta, creo que con lo que venimos hablando nos respondiste, pero como para puntualizarla bien. ¿Qué te parece que tiene que tener un emprendimiento para durar en el tiempo? Y bueno, obviamente que lo que todo emprendedor quiere es dar el salto y crecer. ¿Qué te parece que tiene que tener? Claro. Bueno, más allá de lo que ya comenté, que es un muy buen equipo, tener el acceso a los recursos, una de las cosas que hoy en día, dado el momento que estamos viviendo, lo primero que tiene que tener es, aunque no sea una empresa de tecnología, todo emprendimiento tiene que incorporar la mejor tecnología disponible que hay para hacer crecer su proyecto. Entonces, hoy se habla de que en el futuro en realidad las empresas van a ser todas de tecnología dedicadas a la educación, al agro, a los medios. Bueno, lo que quiero decir es, nunca dejen de tener claro y de investigar y de incorporar en lo posible la tecnología en todos los ámbitos, por supuesto, desde la digitalización, pero dependiendo del proyecto, no sé, el blockchain, la inteligencia artificial, lo que sean, es lo que puedan primero. Lo otro, para crecer, es estar alerta siempre, es estar mirando al mundo, es ver por dónde van las tendencias, ver lo que pasa en su industria, ser expertos de lo que está pasando en su industria, pero también lo que pasa en otras industrias, porque hoy muchas veces lo que nos está pasando es que hay modelos de negocios en determinados sectores de la economía o en determinados sectores de la sociedad que atienden necesidades que después se pueden replicar en otros ámbitos. Entonces el emprendedor tiene que estar muy alerta, muy abierto, tener el acceso a la mejor información. Hoy en día nadie puede decir que no tiene información, pero el gran secreto hoy, la gran habilidad es encontrar la información relevante y tomar decisiones de acuerdo a la información relevante, porque a veces tenemos, entonces hay que saber procesar la información. Entonces el emprendedor tiene que estar muy informado y bien informado. Ese es el otro punto que me parece clave. Y el otro tema es que para crecer tiene que entender que hay riesgos nuevos que va a ir enfrentando. Por ejemplo, el riesgo, primero, cuando empieza está el riesgo de lo que llamamos la prueba de concepto. Si lo que estoy imaginando, lo que he diseñado, va a tener aceptación de mi público objetivo. Después viene lo que se llama el riesgo de desarrollo, o sea, eso que me imaginé lo voy a poder llevar a la práctica, lo voy a poder fabricar en tiempo y forma, si es un servicio, lo voy a poder proveer en tiempo y forma. Riesgo de desarrollo. Después viene lo que se llama el riesgo del marketing, o sea, el riesgo de venta. Voy a poder llegar a todos esos clientes que me van a hacer sostenible y eventualmente rentable mi proyecto. Y después viene el riesgo del management, porque una cosa es manejar una empresa en la que son dos personas y otra es que cuando vas creciendo, no todos los emprendedores tienen las capacidades de management, entonces tienen que formarse en lo que se llaman los principios del general management, o sea, lo que tiene que ver con las operaciones, el manejo financiero de la compañía, la logística, el manejo del personal, el liderazgo, todos los temas legales, o sea, hay una serie de elementos que se llaman el riesgo del management. Y después, cuando la empresa empieza a crecer, se llama el riesgo del crecimiento, porque el crecimiento trae otras condiciones, otras situaciones. Entonces, bueno, creo que el emprendedor tiene que ser muy consciente e ir incorporando saberes propios o personas que los van ayudando a superar los distintos riesgos a través de las etapas del proceso emprendedor. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Y por último, y también creo que de alguna manera se viene respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles te parece que vienen siendo o cuáles vienen siendo los emprendimientos que los ves con mayor éxito? ¿Foco en qué tienen? ¿En tecnología? Bueno,
todos los que veo que tienen éxito incorporan tecnología, siempre. Obviamente hoy hay ámbitos como el agro, el agtech, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada al mundo del agro, aplicada a la economía circular. El tema, también se habla del food tech, ahí hay toda una tendencia nueva de aplicación a todo lo que es el tema de alimentación. Los temas relacionados con la energía renovable, con las energías limpias. Por supuesto, en el ámbito de la medicina hay muchísimo, muchísimo. Nosotros que trabajamos en este proyecto que se llama WISE para mujeres de carreras STEM, acabamos de cerrar un concurso la semana pasada, la otra semana, con Sanofi, que era para mujeres emprendedoras de carreras científicas o tecnológicas aplicadas al tema de la salud. Bueno, ahí hay, pero enormes oportunidades para todavía trabajar. Por supuesto, en el mundo financiero, ya sabemos que estamos está generándose una gran revolución en el mundo financiero, con la fintech y con la aplicación de tecnología al proceso financiero. También creo que hay en la logística todavía hay mucho para hacer. O sea, hay muchos ámbitos en donde todavía no han sido transformados por la digitalización, que para mí son enormes oportunidades. Ni hablar del comercio electrónico, que bueno, ya se está imponiendo, pero hay mucho para crecer todavía. También en la educación, estoy viendo muchos proyectos. Esta pandemia nos ha mostrado que la educación todavía, la forma en que hacemos el delivery de la educación quedó antiguo desde ya, entonces ahí hay enormes oportunidades. Así que bueno, creo que la verdad que hay en el turismo van a venir oportunidades. Ahora justamente después de esta charla, bueno, voy a tener otra con un tema de turismo, cómo aplicar tecnología al turismo. El turismo va a cambiar, está cambiando con todo esto que nos ha pasado. Bueno, ahí va a haber oportunidades aplicando tecnología también a la forma en que la gente se conecta, la forma en que viaje, a dónde viaje. Así que bueno, yo lo veo que hay muchas oportunidades en muchos ámbitos realmente. Bueno. En la industria satelital, así que hay realmente mucho por hacer. Qué alegría, ¿no? Escuchar esto, que hay mucho por hacer y hay muchas oportunidades. La verdad que este es un gran aliento, como vos dijiste en el principio, de la actitud emprendedora. Silvia, una última cosita. ¿Cómo hace una persona si le interesaría acercarse tanto a vos como a tu equipo de asesoramiento emprendedor? Cualquier persona que nos está escuchando y dice, quiero que ella me asesore, quiero que me guíe este equipo de expertos, ¿cómo puede acercarse? ¿Dónde te encuentra? Bueno, puede entrar a la página del IAE, www.iae.edu.ar/naves, y ahí van a encontrar información para mandar un mail al equipo nuestro, y ahí los vamos a poder recibir y ver, justamente depende del estadio donde está su proyecto, si puede participar de naves, si puede participar en otros de los programas que tenemos, y además, en caso de que también tenemos el Club de Ángeles Inversores del IAE, que es para invertir en proyectos en etapas tempranas a través de los Angels Investors, así que, bueno, lo ves.